ideal, ¿sí? Ningún engreído. Ahora, se podría decir, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta primera parte del libro de Job, se podría decir que Job era un hombre que estaba recibiendo los beneficios de Deuteronomio capítulo 28, versículo 2 al 14, porque estaba atendiendo el versículo 1 de Deuteronomio 28, ¿sí? Era un hombre tal cual, hasta aquí podemos ver que era un hombre de acuerdo a Deuteronomio 28, que dice Deuteronomio 28, versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Job estaba teniendo una bendición tremenda porque vivía una vida intachable, ¿ok? Estaba atendiendo la palabra de Dios, estaba guardando la palabra de Dios, era un hombre que presentaba sacrificios a Dios, ¿sí? Entonces, podríamos decir, en este panorama, es el panorama ideal, ¿sí? Deuteronomio 28, del 1 al 14 se cumple plenamente en la vida de Job, ¿sí? Estaba caminando este hombre en el principio de obediencia, estaba caminando este hombre en el principio de sujeción, ¿sí? Y Job estaba comprometido a bendecirlo. ¿Estamos de acuerdo? Aún más te puedo decir acerca de estos primeros versículos. Se podría decir que estos versículos son un resumen de lo que como iglesia predicamos en Osana. ¿Sí? Deuteronomio 28 es básico para nosotros. ¿Okay? Josué 1:8 es básico para nosotros. Y esta palabra, decimos, wow, tremendo. Era un hombre con esas características y tenía esas bendiciones. ¿Cuánto no nos gustaría las bendiciones que tenía Job? ¿Cuánto nos gustaría tener esas bendiciones? Válgame Dios. Por un momento creí que me quedé solo. Pero tenemos que atender el versículo número 1, ¿no? ¿Ok? Tenemos que atender el versículo número 1 para poder ver estos resultados. Sin embargo, aun y aunque este es el ideal de Dios, y yo creo que este sería el ideal para todos nosotros, aún en un nivel como en el que estaba Job, ¿sí? En un nivel de este tamaño, de este tipo, vamos a ser probados, vamos a seguir siendo probados, ¿ok? Y esto es algo muy interesante que no podemos dejar de lado, ¿sí? La prueba va a venir. Y pues vamos a seguir viendo los siguientes versículos y nos vamos a dar cuenta que se lleva a cabo una plática en el cielo y entre Dios y Satanás acerca de Job. Sí, una plática interesante y seguimos leyendo. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y la pregunta se la hace Dios a Satanás. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? ¿A cuánto les gustaría que Dios nos presumiera? Pues agárrate porque cuando Dios te presume, el diablo dice, déjame darle. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. Dice, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre, vuelve a repetirlo del versículo 1, es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Las cartas de presentación y de lo cual podríamos decir Dios estaba orgulloso. ¿Cuántos podríamos decir que tenemos las características de Job? Recto, intachable, honra a Dios y vive apartado del mal. Wow. Bueno, dice Satanás, replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo, fíjate, de tal manera, podríamos decir que son las mismas palabras que en Juan 3:16, de tal manera, cuando se dice en Juan 3:16, de tal manera es porque no hay una
palabra, por lo menos al español, que pueda describir la enorme grandeza de Dios para bendecir y para amar al mundo. Entonces aquí dice, el mismo Satanás está diciendo estas palabras, de tal modo lo has bendecido. No hay una palabra en español que pueda decir la grandeza de la bendición de Dios sobre Job, ¿sí? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. El 11, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Yo creo que lo hemos leído y yo lo he leído muchas veces, pero me encanta leer esta historia. Es una historia tremenda, ¿sí? Ahora, algo bien importante que yo quiero resaltar es que es Satanás el que declara unas tremendas verdades en relación a los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hijos de Dios. Porque pues todos somos hijos todos nacimos de alguien, ¿verdad? Hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, Satanás es quien declara unas grandes verdades en relación a Dios con sus hijos. ¿Sí? Es tremendo, es sorprendente es sorprendente lo que Satanás sabe acerca de la protección que Dios tiene para ti. Es sorprendente acerca de lo que Dios sabe de las bendiciones que están sobre tu vida. Es sorprendente que el enemigo sabe que si Dios no lo permite, nadie te puede tocar, nadie te puede hacer frente. Amén. Es sorprendente que sea Él, nuestro adversario, el que conozca nuestros beneficios, nuestros derechos, nuestros privilegios, y que nosotros mismos muchas veces los ignoremos y a causa de la ignorancia estemos sumidos en la derrota. Pero Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. Lo que Job tenía. La protección de Dios sobre la familia. ¿Cuántos quieren la protección de Dios sobre su familia? ¿Sabes qué? Ya la tienes. Eres un hijo de Dios, ya la tienes. ¿Ok? La protección de Dios sobre las posesiones. ¿Sabes qué? Ya la tienes. Prosperidad. Y hablamos de una prosperidad integral siempre, aunque podemos ya sobreentenderlo. No está de más que lo diga, una prosperidad integral, ¿sí? Esto es lo que tenía Job, y esto es lo que el diablo, Satanás, está diciendo como verdades tremendas que Job tenía. Y te lo vuelvo a repetir, esa es una realidad para los que somos hijos. Tú y yo tenemos que creer porque estas cosas están sobre nuestras vidas, ¿sí? El enemigo sabe que no nos puede tocar, que estamos protegidos, que estamos bendecidos, ¿sí? Y que no nos puede poner las manos encima a menos que Dios se lo permita, ¿ok? ¿Y qué creen? Pues sí, se lo permitió. Y si se lo permitió con Job, ¿qué crees que va a pasar con nosotros? ¿Nos gusta esa parte? Probablemente lleguen tiempos en los que Dios le permita al enemigo ir contra nosotros. Y déjame agregar esto, no porque estemos fallando, no porque estemos pecando, pero porque la prueba tiene que venir, y porque cuando Dios nos prueba es porque te quiere dar más. ¿Ok? La prueba tiene que venir. Nadie, absolutamente nadie, nos escapamos de las pruebas. Tienen que venir. Quítense esos sueños guajiros de su cabeza, de que no voy a ser probado, de que siempre me va a ir bien. Quítense esos sueños de su cabeza. La prueba tiene que venir, pero agreguen, porque Dios te quiere dar más. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjate, a la semana pasada hablamos de Pedro. Aún
Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás ha rogado, ha pedido para zarandearte como a trigo, ¿ok? Se lo pidió por Job, se lo pidió por Pedro, y vaya que le dio una zarandeada a Pedro, pero Pedro fue confirmado, sí, siguió adelante y se levantó como un apóstol tremendo en el reino de los cielos. Ahora, ya vimos toda la bendición, toda la prosperidad que había sobre la vida de Job y que Satanás mismo lo está declarando. ¿Qué pasa si Dios nos quita alguna de estas cosas? Alguna de estas protecciones sobre nuestras vidas. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos normalmente nosotros? ¿Reaccionamos o respondemos con queja o respondemos con confianza? ¿Cómo reacciona una persona cuando podría decirse que hay situaciones adversas en la familia? ¿Cómo reacciona una persona cuando podría decirse que estoy batallando con lo que tengo? ¿Sí? ¿Cómo reacciona una persona cuando está batallando con su cuerpo físico, con situaciones en su interior? ¿Cómo reaccionamos? ¿Con queja o con confianza plenamente puesta en la presencia de Dios? Espero que lo reflexionemos. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo la historia. Esto es lo que Job tenía y Satanás lo dice. Seguimos leyendo la historia, Job 1:13 al 22. Decimos, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. ¿Qué pasó en esta primera parte? ¿Cuál fue la primera adversidad que tuvo Job? Bueyes, asnos, ¿sí? Estaban ahí y vinieron los sabeanos y acabaron con todo. ¿Cuál fue la primera cosa que que Satanás le quitó a Job? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Así específico? Bueyes. Todos digan bueyes. Con B. Bueyes. ¿Ok? Job, lo que hacía, hace tiempo atrás, me llamó mucho la atención lo que escribió David Alfano en el Facebook, porque decía esta parte, decía, lo primero que que Satanás le quitó a Job fueron los bueyes, su forma de adoración, ¿ok? Lo que ofrecía como holocausto Job a Dios eran los bueyes. Dios te quiere arrebatar tu adoración. Lo primero que Dios quiere quitarte y lo primero que Dios quiere, que el diablo quiere que dejes es tu adoración. ¿Qué hace uno cuando está preocupado? ¿Qué hace uno cuando le falta dinero? ¿Qué hace uno cuando le falta esto, cuando no tiene lo otro? ¿Qué hace uno? Pues se preocupa y avienta todo. Pues Dios, no puedo ir a la iglesia, no puedo buscar esto, no te puedo orar, tengo mucho trabajo, salgo muy temprano, llego muy tarde. Vámonos a un lado todo. ¿Sí? Lo primero que Satanás le quitó fueron los bueyes. Ya Job ya no podía presentar sus holocaustos delante de Dios. ¿Ok? Bueno, seguimos leyendo. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. ¿Sí? Dice el 17, no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Seguimos leyendo. No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos
cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas y la casa cayó sobre los jóvenes y